Hola a todos, ¿cómo están? Si el arte conceptual, el arte abstracto, ha dominado en gran parte el mercado del arte de los últimos 50 años, la pintura figurativa, anclada en las raíces clásicas, no ha muerto. Algunos artistas piensan que solo desde la tradición es posible una revolución en el arte. Este es el credo de Emilio Traz, artista argentino de origen libanés, quien vuelve a exponer aquí en París después de 10 años de ausencia. Y precisamente para hablarnos de esta exposición y de su trayectoria en el mundo del arte, y su trayectoria también como viajero infatigable, Emilio Traz ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Emilio. Buenas tardes, Jordi. Encantado de estar en tu programa. No, el placer es nuestro y sobre todo gracias por haber hecho el esfuerzo de venir hasta nuestros estudios. No es ningún esfuerzo, es un placer. Permíteme que recuerdo a nuestros escuchantes que has nacido en Buenos Aires, en 1959, donde vas a realizar tus estudios en la Escuela de Bellas Artes. Hace años me decías que antes de tu ingreso en la Escuela de Bellas Artes no sabías ni que existía, pero una vez que atravesaste la puerta fue como entrar en religión para ti, ¿no? ¿Es cierto eso? Exactamente. Fue todo un descubrimiento y en donde yo encontré mi verdadera vocación. Y desde entonces, pues aquí estoy en el camino buscando lo mejor que puedo hacer y colaborar en la belleza, ¿no? Pero ¿hubo alguien quien te empujó a la puerta de Bellas Artes? No, de ninguna manera. De ninguna manera. No, creo que lo tenía que encontrar. Las cosas están un poquito destinadas, ¿no? En aquellos años 70, la Escuela de Bellas Artes en Buenos Aires impartía una educación más bien clásica, ¿no? Que actualmente, quizás desgraciadamente, se ha perdido. ¿No es una lástima que en las escuelas de Bellas Artes de hoy en día no se enseñe la técnica, la perspectiva? Completamente, como tú lo vienes de resumir, yo estoy convencido de que la revolución se hará en la tradición. Y para entrar en la tradición hay que tener esa formación clásica, tradicional. Es como tocar el piano, si tú no sabes pues en dónde poner los dedos, qué es lo que puedes hacer. Y es una pena realmente que no se esté distribuyendo ese mismo conocimiento, ¿no? Clásico de las cosas. Para después hacer... Mucha gente olvida que Picasso, antes de hacer cubismo, era un gran clásico, ¿no? También. Picasso copiaba cuadros de Velázquez con una soltura increíble, evidentemente. Y luego los transformaba. Y con solo 19 años o 20 años te embarcas hacia Europa después de tus estudios allí en Buenos Aires, con algo que tampoco se hace con un barco, ya se ha perdido también esa tradición. ¿Cómo fue ese viaje? Bueno, mira, por suerte que lo he hecho en un barco, porque he tenido el tiempo necesario como para integrarme nuevamente en Europa, ¿no? Hoy en día con los aviones, con esas cosas, ni te das cuenta que estás viajando. Ahí tuve el tiempo de pasar el Ecuador, de pensar en lo que iba a ser, que era completamente una aventura, ¿no? Porque joven, sin conocer a nadie aquí en París, bueno, he llegado a Génova, no he llegado a París. Hasta llegar a París estuve recorriendo mucho toda Europa. Un viaje que en avión dura 12 horas. 12 horas y ahí duró 16 días. 16 días. Que para mí el tiempo es fundamental. Necesito tiempo para todo. Inclusive para cuando te encuentras enfrente de un paisaje y lo quieres pintar, hace falta ese tiempo para compenetrarse con lo que estás viendo y poder enseguida hacerlo, realizarlo, ¿no?
Es cierto que viajas mucho, pero me han contado que has hecho el Camino de Santiago a pie y que has hecho un viaje entre París y Roma también a pie. Y también a pie, sí, sí. Yo pienso que, mira, yo he viajado mucho en mi vida, mucho, porque salí jovencito de Argentina y he estado por muchos lugares. Pero estos dos, yo puedo afirmar que de lejos son los dos viajes más hermosos de mi vida. A pie, por supuesto. Para ir a Roma desde París hay que atravesar los Alpes. Hay que pisar los Alpes y durante una semana, en donde no tenés ni siquiera contacto con tu teléfono, es una maravilla. Es un poco volver al medioevo, ¿no? ¿No tuviste algún accidente por ahí? No, de ninguna manera, de ninguna manera. Es cierto que el camino de Roma está mucho menos señalizado que el de Santiago de Compostela. Se pierde uno muchas veces en el camino, pero bueno, eso forma parte del encanto, justamente. Volviendo, Emilio, a ese primer viaje iniciático a Europa, Sí. te va a llevar a Roma, a Ámsterdam, por supuesto a París. ¿No sufriste entonces lo que llaman el síndrome de Stendhal, esa especie de vértigo, incluso alucinaciones por el exceso de belleza? Bueno. El exceso de belleza lo sigo teniendo hoy en día. Por ejemplo, cuando me encuentro enfrente de un cuadro de Vermeer, pues sí, necesito sentarme. Da vértigo. Da vértigo. Llegar a... es increíble a lo que se puede llegar, a lo que el hombre puede llegar, ¿no? ¿Qué ciudad te marcó más en ese viaje? Quizás las italianas, por ser la cuna Sí, del bueno, arte. lo que más me marcó en mi primer viaje fue Florencia, evidentemente. Sigue siéndolo. En mi última exposición hay muchos cuadros que evocan justamente el paisaje clásico de Florencia, ¿no? Con el campanario, el Duomo, en fin, todo lo que se ve de la Plaza Michelangelo desde allá arriba. Por supuesto. Aquí en París vas a pasar días enteros en el Louvre y en el Museo de Orsay, copiando a los clásicos. Es la única manera de apropiarse la técnica y las imágenes. Yo estoy convencido de que sí. Sí. Sobre todo es una educación visual extraordinaria, que es lo que un pintor necesita. Es decir, que llegué a copiar el primer cuadro, me acuerdo que fue la inundación de Paul Marly de Sisley, que lo pasé al lado de él porque no lo pude hacer, encima nervioso con toda la gente que tienes atrás, pero al cabo insistiendo, trabajando, he llegado a descubrir inclusive con qué color con qué color el pintor había pintado el fondo de la tela. O sea que eso forma parte de la academia, ¿no? de esto que estamos hablando. Una investigación científica. Total, que el ojo hace y lo transmites luego con tu mano. En el fondo, en el mundo del arte, en el mercado del arte, hay muchas copias, ¿no? Es difícil saber cuál es la copia y cuál es el original, ¿no? No en Europa. En Europa está muy controlado. Ahora sí hay muchas copias, en Argentina, en América Latina, en donde, pintores muertos siguen pintando. Hay que ir con cuidado. Hay que mucho cuidado. Eso es muy difícil aquí. Emilio, pintas al óleo utilizando las reglas de la perspectiva, el número de oro, el famoso número de oro, lo que no te impide tener una gran libertad creativa, ¿no? Hay una cierta ironía en todo tu trabajo, creo. Claro. Es todo lo contrario, te da la libertad que solo la matemática, la geografía y la geometría te pueden dar. Es decir, es un acceso al universo. Porque el universo es matemática y geometría. Y cuando lo controlas, pues el mundo terrestre se te abre a un mundo celeste. Ese atrevimiento, esa ironía de la que hablaba, te lleva incluso a poner latas de Coca-Cola al lado de un Rembrandt o un Rubens, ¿no? Sí. Es una confrontación entre el arte clásico y el arte moderno de nuestros días. Y en definitiva es un desafío cromático, ¿no? Cuando uno pone una lata de Coca-Cola con un cuadro de Rubens, en donde tenés esos paños rojos, se integra con ese rojo y blanco también de la canette de Coca-Cola, ¿no? O sea que cromáticamente funciona. Eso es lo que es fundamental para mí. Esas citas que haces en tu trabajo parecen citas literarias casi, ¿no? Exactamente. Seguramente que Leonardo o Miguel Ángel estarían felices, ¿no? De saber que un pintor 4 o 5 siglos más tarde les cita en sus cuadros, ¿no? Sí, ojalá. No lo sabré nunca. Pero sí, ojalá sea así, sí.
Después de ese viaje aquí en Europa te vas a Nueva York, donde Sí. vas a pasar 5 meses. Es cierto que por casualidad conoces a un amante del arte y gracias a él vendes todas Yo he tus vendido, copias. sí, cuadros en Nueva York. No hace mucho me han mandado por internet hoy en día una foto para preguntarme si ese cuadro me pertenecía. Eh, Te confieso que tuve dudas en saber si era realmente mío. Tanto tiempo ha pasado y tanto he cambiado que sí, bueno, después me di cuenta que sí, que era mío, ¿no? Pero fue toda una emoción, evidentemente. Un joven pintor que recién empieza en el camino del arte, volverse a encontrar al cabo de 40 años de trabajo con ese trabajito que pertenecía todavía a un coleccioner. Sí. Quizás era una copia. ¿Cómo te sentirías, Emilio, si un día descubres que alguien ha copiado Sí. exactamente uno de tus cuadros? Bueno, yo sé que fui copiado ya. Sí, sí, que bueno, me pone orgulloso, ¿vale? Solo se copian los maestros, ¿no? Puede ser, sí. ¿Quién fue? ¿Dónde descubriste esa copia? Pues cuando, en los años 90, cuando estaba exponiendo en París, en una vitrina, pues mi marchand me informó que había un cuadro que se parecía mucho a lo que estaba haciendo. Pero bueno, sin importancia. No hay nada nuevo bajo el sol, como dicen. No, hombre, sí. Vas a decidir instalarte aquí en París en el 89 y vas a ganar el premio de la Fundación de Francia, nada más y nada menos. Sí, sí, 2 años más tarde, el premio de pintura del Gran Salón de Otoño aquí en París. Exactamente. Y incluso el premio de la Fundación Taylor de Barbizon, uno de los sitios donde También, la pintura, sí, sí. pueblecito al lado del bosque de Fontainebleau, donde la pintura es el deporte nacional. Ese es el deporte nacional, o fue, o no sé si ahora todavía sigue siendo, pero evidentemente, claro, Barbizon, con toda la escuela de Barbizon, sí, sí, es un lugar mítico en la pintura. Imagino que para ti fue un orgullo que te dieran ese premio, ¿no? Sí, Taylor. por supuesto, toda recompensa ayuda, si bien no es lo fundamental, pero bueno, ayuda a seguir el camino. Quizás el que sea la pintura tan importante en esa región es que la luz es preciosa, ¿no? La luz La es luz de preciosa otoño. y la ciudad es maravillosa y uff, sí, sí, sí. Em, ¿qué supone para ti volver a París después de 10 años y exponer aquí una gran galería en la capital? Bueno, es un poco, después de 4 años que estuve 4 años viviendo en Sevilla, que nos pongo en París hace 10 años, sí, eso es cierto, pero quiero decir que pasé también un momento muy, muy bonito en Sevilla, ahora vuelvo a París, pero bueno, París es un poco mi hogar también, después de 35 años de haber estado aquí, más que en Argentina. Imagínate. Más que en ¿Qué Argentina. es lo que te llevó a Sevilla? 3 años en Sevilla y viviendo. Es un carácter muy diferente del parisino, el Claro, sevillano, ¿eh? bueno, visité Sevilla, me enamoré un poco de la ciudad y me dije, ¿por qué no hacer una experiencia? Es más, la exposición que presento hoy en día fue realizada en Sevilla. Toda. Sí. Salvo una o dos obras que estaban anteriormente aquí en París. No hay que olvidar que Sevilla era el puente hacia América Latina para los españoles, ¿no? Exactamente. La Torre de Oro, donde llegaban todos los galeones españoles que desembarcaban todo eso que traían de América Latina. Fue una gran capital en la época, en 1400, casi 1500, Sí, sí, sí. por supuesto. Sí, sí. No has cortado los puentes con Buenos Aires, sigues viajando allí. Sigo yendo a Buenos Aires, sí, una vez por año generalmente sí. Para las fiestas, un mes para salvarte un poquito el invierno de aquí. Pero bueno, con esta historia ahora del COVID, que ya hace 2 años o 2 años y medio que no voy. ¿Lo pasaste en Sevilla el Sí, confinamiento? el confinamiento lo pasé en Sevilla. ¿Cómo fueron esos tiempos un poco difíciles para todos? Difícil, también sufrimos el mismo confinamiento, no se podía salir, inclusive no se podía salir un poco menos que aquí, porque yo he tenido novedades que aquí se podía salir 1 kilómetro o no sé, bueno, allá no, directamente encerrado en tu casa. Pero bueno, trabajando. Imagino que es tu vida cotidiana, ¿no? Trabajando en Sí, el sí, sí, taller, sí, no sí, cambia sí. tanto un confinamiento. No, porque uno dice encerrado, pero el verdadero encerramiento es el espiritual. Y cuando mismo si te encierran físicamente y tú tienes tu mundo en el interior de tu atelier, la libertad sigue existiendo. Y, Hablando, antes de que se me olvide, una de las novedades de tu exposición son los trípticos que estás haciendo. Es algo nuevo, en 3 dimensiones y además pintados de un lado y de un del lado y otro. del otro, sí. Es Y decir, que uno puede hacer como en la escultura, ¿no? Apreciarlo
en 4 dimensiones. Y abrirlo y cerrarlo. Y abrirlo y cerrarlo, y hay una especie de relieve que aparece también en ciertos de ellos. Estamos viendo precisamente uno de Claro, esos trípticos. Y estoy muy contento con lo último esto que estoy realizado. Es algo, el tríptico, bueno, es algo, un clásico en la historia del arte, ¿no? Pero que se separa un poquito en el 1500, 1600. Creo que uno de los últimos que hizo fue el Greco. Pero yo encuentro ese objeto maravilloso. Es una manera de marcar lo religioso que tiene el arte, la pintura. Claro que sí, lo espiritual. Lo espiritual. Lo espiritual. Para mí la pintura es un vehículo para una elevación espiritual, como la música, como todo arte, ¿no? Naturalmente. En fin, pues ya lo saben, si quieren elevarse espiritualmente, tienen una cita en la Galería Barlier, aquí en París, en el distrito octavo, para la gran exposición del artista argentino Emilio Trad. Muchísimas gracias, Emilio. Gracias a ti, Jordi. Aquí con nosotros. Encantado de estar aquí. Permíteme también que dé las gracias a Mathieu Leroy y a Julien Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y permíteme que salude también a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, incluso en Estados Unidos, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, que se llama UCL para los amigos, y que emite desde Montevideo, en Uruguay, y también envía un saludo muy especial también a la cadena Suma de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en México, que desde hace muy poco difunde también este programa. Qué bien. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.